Hay temas que son escabrosos para pastores y líderes, pero que son necesarios decirlo y comentarlo. Y se me ha pedido que lo vuelva a decir. Lo voy a decir. Los diezmos y las ofrendas. No cobrar diezmos es cuestión de integridad. Los diezmos es para los judíos. La iglesia de Cristo no es la nación de Israel, de los judíos. La iglesia de Israel vive bajo la ley del Antiguo Testamento. Y la iglesia de Jesucristo, del pueblo de hoy en día, vive bajo la gracia del Nuevo Testamento. Génesis 14. Muchos pastores me han dicho, sí, pero Abraham comenzó con los diezmos. No es cierto. Abraham comenzó con los diezmos, pero no dando de lo que él rendía, de lo que él vendía, de lo que él trabajaba, porque ellos trabajaban todos trabajaban. Todos los pastores trabajaban, la gente de aquel entonces trabajaba, no todos los de hoy en día. Y Abraham dio diezmos ante Melquisedec, pero por cuanto él dio diezmos cuando Melquisedec, la gente dice que se diezmaba porque él empezó a dar diezmos desde antes de la ley de Moisés. No. Dicen que fue como antes de la ley, por ende, a nosotros nos toca, porque fue antes de la ley. Pero no es así. Dios no es loco. Si Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿cómo te va a pedir dinero constante y sonante, bajo condenación si no lo haces? Dios no es loco. Además, Abraham, cabe decir, y muchos de ustedes los pastores y líderes lo saben, que él no diezmó de su dinero ganado con el sudor de su frente, sino del botín de la guerra que tuvo cuando fue a rescatar a Lot, que peleó contra esos reyes, porque estos reyes se habían llevado a Lot y a su familia. No te dice Abraham que haya dado diezmos antes ni después de esto. No dice la Escritura que Abraham dio diezmos antes y después de eso. No lo dice. Eso lo he estudiado yo, y no es porque yo lo sepa mucho. Si tienes algo que refutar, siempre lo he dicho, dímelo. Y yo lo estudiaré también. Yo lo que quiero es transmitir la verdad conforme a las Escrituras. No es que yo me las sepa todas. Yo todavía estoy aprendiendo y seré discípula de Cristo hasta allá en el cielo, cuando esté sentada allá con el Cordero de Gloria. Más adelante, el mismo Jacob hace un negocio con Dios, que ustedes saben que Jacob era un artista para hacer un negocio, para engañar, para manipular, para esto, pero él lo hacía porque él añoraba la primogenitura, que solamente se le daba a los primogénitos de aquel entonces. La primogenitura, cabe después hacer un paréntesis, viene después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto. Desde entonces, Moisés empezó a escoger por orden del Padre a los primogénitos del pueblo de Israel. Fue a partir de allí y no antes. Santiago 2:10 dice, si estás bajo la ley, estás en la obligación de cumplir toda la ley. Dice que si los que quieren justificarse por la ley, de la gracia han caído. Si estás bajo la ley, has de obedecer toda la ley, todita. Que si fallas en uno, fallas en todos. Has de obedecer toda la ley. Por ejemplo, no debes comer mariscos,
no debes comer puerco, no debes comer animales prohibidos como por lo menos el caballo. Solamente se podían comer ganado que tuviera la pezuña hendida y que rumiara. Y si por lo menos el cochino tiene la pezuña hundida, pero no rumia. El caballo no tiene la pezuña hundida y rumia. Entonces son animales prohibidos. ¿Por qué? No lo sé, Dios sabrá por qué había prohibido en aquel entonces que se consumieran esos animales. Los peces tenían que tener escamas y aletas. Si no tenían escamas y no tenían aletas, no se podían comer. Y que es curioso, generalmente los animales que no tienen escamas son peces que comen carne roja, carne cruda. Ahí les dejo eso. Estos animales estaban prohibidos por la ley de Dios según Levíticos 11, del 9 al 12. El Levíticos 17, 12 del 17 al 24. Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice aquí, entre las leyes que estaban, había que apedrear al hijo contumaz. ¿Apedreas tú a tu hijo si es contumaz, si es rebelde? Porque llegó Jesucristo. Pero para algunos pastores, algunos creyentes, Jesucristo será que es alcahuete. Malaquías 3 dice, pasaje que más usan los pastores para justificarse. El diezmo nunca fue dinero, era un alimento. El diezmo es el fruto de la tierra y del ganado. El que no tuviera tierra o ganado no tenía que diezmar, Del diezmo que daba el judío se alimentaban los sacerdotes, los huérfanos, las viudas y los levitas a la hora de entregar la ofrenda. Después dice, Dios demanda que hubiese alimento en la casa. Levítico 27, del 30 al 32 dice, si no tienes tierra o ganado, no tienes nada que darle. Si algún judío quería redimir de los animales que le pertenecían al dar al valor del animal más de un 20% más, una quinta parte, no en dinero. Si él quería redimir al animal, él tenía que dar el 20%, pero no en dinero, sino en animalito. El diezmo de cada uno, que era una sola vez al año, para todo el pueblo, era para todo el pueblo que se reunía, celebrando todo el pueblo. Cuando ustedes hacen eso una vez al año, yo diría que serían las primicias, yo no sé. Yo no veo que el pueblo come de lo que llevan. ¿Sabes por qué no comen? Porque llevan dinero. Y ese dinero se queda con los pastores y con la iglesia. Y a eso lo llaman alfolí. El diezmo dice, el tercer año de los diezmos era para los huérfanos, viudas y levitas. ¿Han visto ustedes alguna iglesia que le dé el tercer año de los diezmos? El tercer año. Todos los diezmos para los huérfanos, levitas y viudas. Yo no he visto ninguno. Cada 7 años el diezmo no corresponde recogerlo. No correspondía dar diezmos este año. Lo dan. Lo siguen recibiendo. Deuteronomio 14, 22 al 23. Hay dos tipos de diezmos bien diferenciados. El que se recogía una vez al año, esto era para todo el pueblo, oigan, era para todo el pueblo, y que este pueblo pudiera celebrar al Señor. No se guardaba en el alfolí, Cada 3 años el diezmo era para huérfanos, viudas y sacerdotes. Deuteronomio 18, 21 se dice que los levitas podían cobrar diezmos. Los levitas podían cobrar diezmos. Cada 7 años no se cobra el diezmo. Estoy repitiendo como para que lo entiendan. A partir de la Segunda Guerra Mundial, déjame pasar la perra para allá. Una de las razones por qué hoy en día no pueden cobrar los judíos los diezmos
Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se perdieron esos libros, se perdieron. Entonces, fíjate, no hay conciencia clara de quiénes eran los levitas. Por ello, no pueden exigir diezmos porque no saben quiénes son los levitas. No saben. ¿Cómo dice que quemaron los libros en la Segunda Guerra Mundial? Jesús no cobró diezmos. Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Jesús no cobró diezmos. ¿Por qué? Porque él era de la tribu de Judá, no era levita. Pablo venía de la tribu de Benjamín. El diezmo no se relaciona con la iglesia. Los falsos pastores, levitas, que engañan o desconocen acerca de los diezmos. En 1 Corintios 16 dicen, la iglesia primitiva se sostenía con las ofrendas. La iglesia primitiva se sostenía con las ofrendas. Cuando una persona vivía lejos, como decir, de aquí a 20 kilómetros más allá, y tenía que llevar sus ofrendas, que era un corderito, una tortita, una paloma, dependiendo de lo que tuvieran y de lo que ellos que tuvieran ganado, animalito, gallina, pollo, lo que sea, palomitas. Ellos, como no lo podían trabajar, a mandar 20 kilómetros con esos animales por ahí, lo vendían en su lugar donde ellos habían producido, o sea, de donde se habían salido esos animalitos, esos corderitos, esos becerritos, lo que fuera que fueran a diezmar. Lo vendían y traían el dinero en mano hasta el lugar donde era el tabernáculo, donde iban a ofrecer la ofrenda. Pero la ofrenda que se ofrecía no era dinero. Ellos llegaban primero al templo donde estaban los fariseos vendiendo palomitas, torticas, corderitos, todo lo que yo había vendido allá, porque yo no podía viajar con todo eso. Y con eso, esa ofrendita, ya llevaban el cordero, las torticas y todo, la llevaban al tabernáculo. Lo que llevaban eran los bienes, los corderos, lo que fueran a ofrendar por causa de sus diezmos, que era la propiciación de pecados por un año. Y por eso que Jesús, ¿saben por qué hacían eso? Porque no podían llevar dinero al tabernáculo, sino las ofrendas, los productos de su tierra, los productos de su siembra, los productos de lo que ellos trabajaron con el sudor de su frente. Cuando Jesús llega al templo y encuentra a los sacerdotes vendiendo eso, él se enfurece con la ira santa que dice la Escritura, y él decía, vosotros todos habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, guapa, pum, 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 y los tiró a todos para el suelo. ¿A quién le hizo eso el Señor? A los sacerdotes. A los sacerdotes. No al pueblo. Claro. ¿Por qué lo hacían? Porque los sacerdotes, el pueblo sabía que tenía que llevar la ofrenda en vivo, en bienes. Y el día ese repartían los bienes. Ahí dicen, ustedes lo pueden leer en la Escritura, en Deuteronomio, en Levítico. Repartían las partes para allá, las vísceras para acá. O sea, hacían el ritual que habían que hacer para ofrecer en ofrenda olorosa al Dios Todopoderoso. Lo ofrecían. Y de ahí comía todo el pueblo. Había lo que se apartaba para los levitas y los sacerdotes, pero comía todo el pueblo ese día. Pero eso no lo dicen los pastores. También hablan de pactar con Dios. Pactar con Dios, eso es manipulación. Los milagros no se venden. El único que puede pactar es Dios, porque Él es eterno. Yo no soy eterna. Tal vez el presidente que haga un pacto, pum, 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 firme, tum, tum, chum, y decreta y lo sella, y eso queda ahí para el pueblo. Y después él se puede morir si quiere, pero ya queda sellado. Pero los hombres no pueden pactar con Dios. Qué cosa tan absurda. Pactar con el Dios Todopoderoso. Nadie puede pactar ni declarar algo que no es dueño. Pues ¿saben por qué? Porque no es dueño del mañana, ni el de más tarde, ni el de dentro de 5 minutos.
Quienes roban a Dios no son los que dan los diezmos, sino aquellos que los exigen. Eso es todo. Eso es la estafa del diezmo de hoy en día en muchas iglesias. Cuando Malaquías dijo en 3:8 al 11, vosotros todos me habéis robado, le hablaba a los sacerdotes. Reaccionen, vuelvan en sí, vuelvan en sí. En el Nuevo Testamento solo se habla de ofrendas voluntarias al Dios Todopoderoso